Bueno hermanos, estamos de regreso con Invasores Gundalianos, y esta vez vamos a hablar de la redención de Ren, pero antes de eso voy a ponerlos en contexto sobre su historia, la cual la serie ya nos venía contando, pero yo esperé hasta llegar a este punto para hablar de ella. Y es que resulta que Ren viene de un linaje de Gundalianos que se dedicaba a ser guardianes de lo que ellos llaman Bakugans oscuros. Supuestamente en Gundalia existía una raza de Bakugans llamados Bakugans oscuros, los cuales poseían un poder aterrador y sumamente destructivo, el cual no podía ser controlado de ninguna forma. Debido a esto, esos Bakugan vivían exiliados en las zonas más profundas de Gundalia. O sea, si de por sí Gundalia era un planeta que parecía que vivía bajo la tierra, ahora imagínate vivir en la zona más oscura de ese sitio. Y el clan de Ren era el encargado de mantener a estos Bakugans bajo control, para que ninguno haga algo que no debería, y que además nadie busque sus poderes. Pues bueno, resulta que Ren sería el encargado de cuidar al último de estos Bakugan que quedaban, Lionheart. Ellos se conocen desde que Ren era muy pequeño. De hecho, es casi un reflejo de lo que vimos con Linus y Neo en su momento, ya que ellos también se conocen desde hace muchos años. Esto remarca cómo al menos en Gundalia y Loteldia el vínculo entre un peleador y su Bakugan es casi de toda la vida, ya que al menos en el caso del peleador se hacen compañeros desde que este es un niño. Y bueno, con el pasar del tiempo Ren y Lionheart se hacían cada vez más amigos, reforzando la confianza el uno en el otro. Sin embargo, como ahora ambos vivían en la oscuridad de Gundalia, nació en Ren ese deseo de salir al mundo exterior y ver la luz. Pasaron muchos años hasta que un día Barodius, quien se había convertido en el nuevo emperador por ese entonces, decide que Ren salga de la oscuridad para estar directamente bajo su mando. Y si se preguntan por qué Ren era el favorito de Barodius, básicamente es porque el tipo sabía del poder prohibido de Lionheart, por lo cual pensó que podía serle bastante útil. Y esto la verdad es algo que me cuadra completamente con la mentalidad de Barodius. Y es que el tipo ha demostrado que le da favoritismo a cualquier cosa que le pueda ser útil en su momento. Por eso Ren, desde su perspectiva, al ser el más útil de los jóvenes gundalianos, fue bastante generoso con él, por así decirlo. Desde darle el liderazgo de la misión en la Tierra, hasta perdonar los errores que pudiera cometer su equipo, ya que él no recibió ningún castigo por las fallas en su misión en la Tierra, a diferencia de los demás. Por esto, Ren sería sumamente leal al emperador, ya que gracias a él había podido salir de la oscuridad, y eso era algo que él anhelaba desde niño. Y aquí debo dar una pequeña queja, pero no es con el desarrollo del personaje, sino con un tema más visual, y es que como mencioné antes, todo Gundalia parece ser un planeta que está bajo tierra. O sea, es que es un sitio en el que pareciera que ni siquiera hay sol. Por eso yo al menos no noto la diferencia entre el exterior y las profundidades de la oscuridad en las que vivía Ren. Hubiera estado bien al menos a nivel estético que hubiera una diferencia ahí para poder diferenciar el exterior de la oscuridad. Ah, y por si acaso, no se trata de que la oscuridad era algo metafórico para referirse a vivir alejado de los demás, sino que literal se refería a un sitio oscuro, porque en un momento Ren ve una luciérnaga y se emociona por la luz que desprende. Así que sí, con luz se refiere como tal a la iluminación del sitio. El punto es que Ren había conseguido lo que tanto quería, salir de ese horrible lugar, pero para eso debía seguir siendo útil para Barodius, pues si no regresaría a ese sitio. Cosa difícil porque en la misión en la Tierra su equipo no le hacía caso, y casi que ni lo respetaban. Sobre todo estos roces se daban con Sid, ya que él era el mayor del grupo, y su orgullo no toleraba recibir órdenes de alguien más joven como Ren. Por eso siempre se comportaba insolente con él, incluso sin importarle que fuera el favorito del emperador. Ahora regresamos al punto en la historia en donde nos habíamos quedado. Aquí la cabeza de Ren estaba hecho un desastre, porque todos sus compañeros habían sido eliminados y él era el único que quedaba. Únicamente se salvaba por la preferencia de Barodius sobre él, y segundo por el conflicto interno que tenía, conflicto del cual ya se habían dado cuenta Ethan y Meisak, ya que él de hecho sí había hecho una amistad verdadera con los Brawlers, pero tuvo que sacrificar eso por el bien de la misión. Eso, aunque no lo quiso admitir en su momento, lo hizo sentir muy mal, pues había dejado a sus primeros verdaderos amigos y los había traicionado. De hecho, estoy seguro de que para ese momento, si no fuera por la lealtad que le tenía a Barodius, el tipo ya habría regresado con los Brawlers.
Ahora pasamos a otro sitio, en donde sorpresivamente vemos a Sid. Y aquí nos enteramos de que de hecho ni él ni ninguno de sus compañeros habían desaparecido. Realmente solo habían sido puestos en cápsulas. Y aquí debo decir que hasta el día de hoy este giro no me gusta, porque en general a mí me gusta muy poco cuando me venden humo con una desvivisión. Y en este caso me hicieron bait con 4 personajes. Personajes que realmente yo estaba de acuerdo con el final trágico que tuvieron. Ese final representaba perfectamente el destino de quienes terminan envueltos en una guerra, ya sea por voluntad propia o por decisión de otros. Hubiera estado de acuerdo con que solo Sid hubiera sobrevivido, ya que él es necesario para la posterior redención de Ren, pero bueno, esto es lo que hay, y no voy a negar que fue un bajón, al menos para mí. Volviendo con Ren, él va a una misión, y ahí se encuentra con Dan, y empieza a luchar contra él. En dicha pelea, Dan trata de que Ren recapacite, y se una a ellos, y esto es importante porque aquí me doy cuenta de algo sobre Dan de lo que no me había dado cuenta antes, y es que el tipo solo intenta evangelizar a alguien, por así decirlo, cuando tiene pruebas que le hagan pensar que dicha persona puede ser salvada. Y es que antes Dan únicamente trataba a Ren como un traidor, alguien despreciable que se aprovechó de ellos, pero desde que Marucho les dice que él en el fondo es verdaderamente su amigo, es cuando empieza a tratar de que Ren se una a ellos. Lo mismo pasó antes con, por ejemplo, Masquerade, en donde recién trató de redimirlo cuando en aquella batalla final sintió su pasión por el juego y creyó que en el fondo podría cambiar de bando. Lo mismo con Spectra. Dan intenta que el tipo cambie su forma de ver las cosas cuando Mirra le cuenta que en realidad es su hermano y que no siempre fue así. Así que con esto yo puedo concluir que Dan solo trata de evangelizar a alguien si es que tiene pruebas de que esa persona quiere ser salvada o puede ser salvada. Continuando, la cosa es que Dan trata de que Ren entre en razón, y de hecho logra hacer que el tipo se cuestione las cosas, pero no es suficiente, y sigue determinado a acabar con él. En un momento aparece Sid para ayudarlo. Él se había disfrazado de un soldado raso para poder escapar de Gundalia, y al ver que su amigo necesitaba de su ayuda, pues decidió apoyarlo. Sin embargo, Drago es Drago. El tipo está muy chetado y pues termina ganándole a los dos. Aquí Ren le pregunta cómo es que sigue con vida, y él le responde que de hecho todos están bien, el resto se encontraba en un laboratorio en Gundalia. Sin embargo, de la nada aparece Darak y los ataca, esto con la intención de eliminar a Sid, el cual estaba a punto de caer en un precipicio. Ren trataba de sostenerlo, pero en un momento Sid le dice que él sigue considerando que es un chico inexperto, pero cuenta con él. Entonces procede a darle a su compañero Rubiano. Sid le dice que viva su vida en el camino que él decida. O sea, básicamente le dice que haga lo que su corazón realmente desea. Y después de esto procede a dejarse caer. Y esta vez no es bait, realmente esta es la última vez que vemos a Sid. Y esto sería importante para que los verdaderos sentimientos de Ren salieran a flote. Darak le ordena a Ren que se retire y que vuelva a la base, a lo cual el tipo obedece, pero sintiéndose mal por lo que le pasó a Sid. Luego de esto, Ren acompaña a Barodius en una misión. Resulta que por fin el Battle Vehicle de Darak tenía el poder suficiente para destruir el segundo escudo, y Barodius le había ordenado a Ren que lo acompañe porque justamente él ya notaba el conflicto interno que había en él, por lo cual aprovecharía esto para probar qué tan leal era. Darak lucha contra Drago y esta batalla es realmente complicada, ya que el Bakugan de Barodius tiene un poder casi irreal. De hecho, me atrevería a decir que se les fue de las manos a los guionistas, honestamente. En dicha pelea logran destruir el segundo escudo y dejan muy mal herido a Drago. Aquí Barodius le ordena a Ren que sea él quien le dé el último golpe. Todo parece indicar que Ren va a cumplir la orden, pero en el último momento decide atacar a Darak. Y le dice a Barodius que él vivirá su vida como él quiera, y no quiere esta falsa luz. Y aquí vamos a detenernos a analizarlo un poco, y es que puede que parezca increíble y hasta inverosímil que Ren traicione a su especie, pero hay que ver un poco cómo se construyó esto, y es que realmente no se trata de que Ren le esté dando la espalda a su propia especie, sino que le está dando la espalda a Barodius y a la guerra. Al igual que con Nasak, Ren no es que decida traicionar a todo su planeta, simplemente decide que no quiere seguir al lado de Barodius, y tampoco está dispuesto a continuar con la guerra, sobre todo porque para este punto ya habían muchas pérdidas.
no solo de soldados gundalianos, sino que también de sus amigos. Sid se fue para siempre por culpa de Darak, y el resto de sus compañeros estaban en algún lado del castillo siendo víctimas de experimentos. Es por eso que Ren decide seguir a su corazón y traicionar a su emperador, porque este no era el mundo con el que él había soñado. Esto era una falsa luz, como él le llama. Luego de esta declaración, Ren y Lionheart empiezan a luchar contra Barodius y Darak, y aquí vemos que de hecho logran darle bastante batalla. Lionheart menciona que ahora que las dudas de Ren se han disipado, él estaba luchando con todo su poder, y por eso ahora podía pelearle al tú por tú a Darak. Llega un punto en el que la batalla se pone tan intensa que Lionheart empieza a liberar su poder prohibido, un poder tan grande que destruye todo a su paso. Ren trata de controlarlo, pero no puede hacer nada al respecto. Parece que todos van a desaparecer, pero entonces el orbe sagrado reacciona y de la nada aparece un dragón gigante, el cual ayuda a contener el poder prohibido de Lionheart. La explosión termina, y algo que me causa gracia es que Barodius literal dice: bueno, sigo con vida. Darak, ¿sigues vivo, bro? O sea, el tipo estaba totalmente disasociado de la realidad, ya que al final se cumplió lo que él quería, que era el ver el poder prohibido de Lionheart. Y bueno, si de paso pudo sobrevivir a eso, más que bien, premio doble. Esto ocasiona que los gundalianos se retiren y más tarde Ren se reúne con los Brawlers. Él les dice que ha fallado en su misión de mantener sellado el poder prohibido de Lionheart y que ahora debe irse exiliado. Pero Dan lo detiene y le dice que básicamente dicho poder puede ser usado para el bien, no solo para el mal. El grupo invita a Ren a unirse a ellos, pero hay un detalle muy importante, y es que todos se reúnen con él menos Fabia. El grupo decide que es tiempo de regresar a la base, pero al ser transportados ven que Ren no estaba. Él no entiende muy bien qué pasó y decide seguir su camino por su cuenta.